A darle la bienvenida ahora al diputado de Morena, Hamlet Almaguer, con quien tenemos muchas cosas que platicar. Obviamente vamos a hablar de esta reforma, regulación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero me gustaría empezar con esta parte, porque precisamente en estas intenciones que han tenido desde ciertas fuerzas políticas como Morena, tanto para el plan B a la reforma electoral como la reforma al Tribunal Electoral, está el tema inmigrante y está la hipocresía de muchos en la ultraderecha mexicana. Yo sí considero que es ultraderecha, pero primero saludo a Hamlet. Hamlet, diputado, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Antonio, para ti y para toda nuestra audiencia de Sin Censura. A tus órdenes. Pues, ¿qué te parece que empezamos con tu comentario sobre lo que ocurre en estos momentos? Ya se detiene a 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración. La Fiscalía General de la República consigue que un juez cite a declarar tanto a Francisco Garduño como a otro alto funcionario del Instituto Nacional de Migración ya para una imputación. Está por cumplimentarse la orden de aprehensión para un contraalmirante, ex contraalmirante que era delegado del Instituto Nacional de Migración ahí en Ciudad Juárez, pero en la Cámara en la que tú trabajas, la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, están muy enojados los panistas porque dicen que nadie ha renunciado. ¿Qué opinas de esto? Fíjate que es un esquema muy interesante porque conjuga dos principios. Por un lado, la justicia, que siempre se debe de buscar. En este gobierno no se solapa a nadie y por eso las autoridades pues han investigado con velocidad. La información se ha hecho pública. Lo primordial es la verdad. Hay confianza de los gobiernos, de los países de los cuales eran originarios, los inmigrantes que lamentablemente fallecieron. Hay confianza de parte de la ciudadanía y hay una actuación rápida por el presidente de la República con el primer principio de justicia, pero también el segundo de presunción de inocencia. En este momento, en nuestro sistema jurídico y judicial, por el solo hecho de ser acusado por la Fiscalía de un delito, no eres culpable, porque existe el principio de presunción de inocencia. Cuando el presidente de la República dice que sea un juez el que determine si hay o no una responsabilidad, pues está atendiendo a ambos principios. Y ahí, frente al juez, los servidores públicos tendrán que exponer hasta dónde llegaba su responsabilidad en estos casos. Y en derecho administrativo, pues hay también dos facetas, igual que en derecho penal, la culpa y el dolo. Puede que exista alguna omisión de algún servidor público en cualquiera de los niveles de responsabilidad por esas instalaciones. Y puede también que exista dolo. Por ejemplo, si alguien voluntariamente decidió, aún percibiendo esta situación del incendio y los riesgos de intoxicación, si alguien decidió voluntariamente no abrir, ahí podría existir dolo, si tenía las llaves a la mano, si era su responsabilidad. Y tal vez de quienes no previeron instalaciones adecuadas y demás, podría existir culpa. Y esto es precisamente lo que el juez va a determinar en audiencia de manera preliminar. Porque la primera parte en el proceso penal será la vinculación a proceso, para eso son estas primeras audiencias. Y aún en esa fase uno puede estar vinculado a proceso y seguir en sus funciones como servidor público, lo que en realidad va a determinar en definitiva esta responsabilidad por culpa o por dolo, va a ser una sentencia definitiva. Y esto es lo que pasa en muchas democracias avanzadas, ¿no? Es lo que, por ejemplo, no sé que no es un parámetro, pero es lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de Trump. Hay una primera audiencia con un juez, no está, digamos, encarcelado,
pero ya está vinculado a un proceso. Es lo que pasa también en España y en otros lugares. Hay casos de servidores públicos de primer nivel, incluso ministros de Estado que han estado vinculados al proceso y han seguido en funciones hasta que un juez determine si son o no responsables. Entonces es muy interesante que no se emitan sentencias sumarias, pero que tampoco se deje en la impunidad este tipo de actos como ocurrió con la guardería ABC, que aún presionaron a la Suprema Corte para que no actuara, y eso ya lo ha manifestado el ministro Arturo Saldívar, Antonio. Y diputado, le voy a pedir a don David que nos grabe con esto. La pregunta va sobre la situación, ¿no? Como bien lo mencionas, no ha habido impunidad. En todo caso, se está comenzando con un proceso penal para estos funcionarios, pero quiero insistir con mi cuestionamiento. Quisiéramos saber tu opinión sobre, una vez más, la hipocresía por parte del Partido Acción Nacional. Lo acabas de mencionar tú, cómo es que pues de ninguna forma enfrentan o enfrentaron la tragedia en la guardería ABC, y hoy pues se está utilizando como moneda de cambio, como motivo para sacar raja política, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es tu opinión de esto? Bueno, pues en efecto, ellos han intentado esconder todo lo que ocurrió con la guardería ABC. De hecho, es recurrente este comentario en la Cámara de Diputados. Muchas veces se les enfrenta expresando pues aquel terrible episodio, entre muchos otros, digo, la farsa de la lucha contra el narcotráfico y muchas decisiones que tomaron. La hipocresía es una constante en la derecha. Critican la refinería de Dos Bocas, pero ellos construyeron una barda. Critican el AIFA, pero la Terminal 2 que hicieron se está cayendo. Entonces, pues prácticamente ellos tienen por constante, digamos, intentar colocar en la opinión pública supuestas fallas del gobierno de la Cuarta Transformación, cuando aquí sí se actúa. Aquí no va a haber impunidad, ya se está demostrando. Esta es la vertiente penal. Yo estoy seguro que también estará abierta una vertiente administrativa, porque hay una faceta en el servicio público que puede implicar las inhabilitaciones, por ejemplo, por actuar indebidamente. Y pues esta es la situación sobre el asunto de los inmigrantes. A mí me llama también mucho la atención que en este caso se esté yendo en la vía penal desde la cabeza de la propia institución, del Instituto Nacional de Migración, hasta servidores públicos en los distintos niveles. Porque anteriormente, desde las investigaciones, desde las acusaciones, pues solamente se tomaba a los servidores públicos de abajo. En algunas ocasiones se les denominaba como chivos expiatorios, pero en realidad no había una investigación siquiera en todos los niveles. Y esta es una parte también del proceso penal, porque cuando se vincula a una persona a proceso, el juez determina una fase complementaria de investigación. Y entonces le dice a la fiscalía, tú tienes 3 meses, tienes 6 meses para seguir aportando pruebas, y ese cúmulo de lo que presentaste con tu querella en un inicio y lo que logres reunir en este periodo que como juez te estoy dando, va a constituir, perdón, la masa probatoria, o sea, todo lo que podemos revisar durante el juicio. Así funciona ahora nuestro sistema penal en México. Anteriormente, pues lo que estaba en la acusación era lo que iba a incluirse en el juicio. Y ahora con esta fase, pues se va a permitir también que la fiscalía siga reuniendo elementos de prueba y datos. Y puede ser un proceso que se lleve 3, 6, 9, 12 meses. Pero qué bueno que se esté actuando desde este momento. Y la hipocresía del PAN pues se manifiesta en todos los aspectos, empezando por estos casos emblemáticos, Antonio.
Y vamos precisamente a ligar esto con lo que ocurre ayer ahí en la Cámara de Diputados, y le pido a don David que nos grabe, diputado. Se buscaba con varias fuerzas políticas una reforma, se le puede llamar así, pero una regulación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Era pues una intención de Morena, incluyendo al PRI, al PAN, al PRD, al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de la Nación, con una amplia oposición de Movimiento Ciudadano. De pronto, pues se baja del camión el Partido Acción Nacional, se plantea que hubo una diferencia entre el dirigente del PAN, Marco Cortés, con, pues vamos, los coordinadores y el coordinador y a la hora, pues presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es de origen del PAN, y pues hay muchos asegúnes en cuanto a esta nueva historia. Yo sé que tú, pues obviamente estás con Morena y etcétera, pero lo viviste lo viviste ahí. ¿Qué fue lo que pasó, Hamlet? ¿Qué fue lo que pasó, diputado? ¿Por qué se bajaron estas fuerzas políticas? ¿Por qué no se consigue llegar a este acuerdo? ¿Qué pasó ahí en el PAN? No sé si tengas un poco de claridad sobre esto. Sí, Antonio, decirle a nuestra audiencia que la reforma tiene tres ejes fundamentales. El primero de ellos es cederle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de revisar los desacuerdos de los órganos de gobierno de la Cámara para determinaciones internas. Por ejemplo, como ustedes saben, pues hay muchas comisiones. Si alguna fuerza política no está de acuerdo con cómo se integran las comisiones, entonces que se cree una vía para que sea la Suprema Corte la que resuelva quién tiene la razón. Porque en este momento eso pues no es facultad de tribunal alguno, ni de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ni de la Suprema Corte, aunque la Sala Superior hace algunos meses determinó indebidamente pues involucrarse en asuntos parlamentarios que no son los que le competen. En un caso que le benefició a Movimiento Ciudadano, porque era sobre la conformación de la comisión permanente y ordenó que se incluyera Movimiento Ciudadano, aunque no tenían el número de legisladores suficientes para integrar la permanente. La permanente funciona en recesos del Congreso. Nosotros, por ejemplo, vamos a terminar el 30 de abril y durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, que es el receso de verano, funciona este cuerpo colegiado que tiene 18 senadores y 19 diputados. Entonces, en esos 19 se tienen que representar a los 500. Tú divides 500 entre 19 y te va a dar 26.3. Entonces, una fuerza política necesitaría tener 27 legisladores para tener derecho a un asiento en la comisión permanente. Y Movimiento Ciudadano llegó a la Cámara con 23, entonces le hacían falta 4. Si tú indebidamente le das a MC un asiento por tener 23 legisladores, pues estás quitando el derecho a otras fuerzas políticas que sí tienen esa representatividad, que salió de las urnas, no es un tema caprichoso. Entonces, esa es la primera razón por la que estamos intentando reformar y es la primera razón por la que Movimiento Ciudadano no está a favor, perdón, está en contra, porque le ha beneficiado ese intervencionismo del Tribunal Electoral. El segundo aspecto tiene que ver con la regulación de el principio de autodeterminación de los partidos políticos para elegir a sus dirigencias. Y en eso, pues también Movimiento Ciudadano se siente muy cómodo. ¿Cuántas décadas lleva Dante Delgado como dirigente eterno de Movimiento Ciudadano? Nadie los ha molestado. Y ahora que se aprobó la extensión de algunos meses de la dirigencia de Citlali Hernández y Mario Delgado, en medio del proceso electoral del Estado de México y el presidencial del 24, el Tribunal Electoral pretende involucrarse. Aquí tengo el proyecto de la sentencia de la magistrada Otálora. Y pretende involucrarse indebidamente. Este proyecto falta a la verdad, dice mentiras. Dice la magistrada en el documento que en el Congreso Nacional de Morena no hubo deliberación. Para nuestra audiencia, el Congreso Nacional se compone de más de 3,000 integrantes.
Fueron electos en los 300 distritos del país, 10 por cada uno de los 300 distritos, con paridad, 5 mujeres y 5 hombres, de ahí salen 3,000. Y también incluye representatividad de acciones afirmativas, pueblos originarios y migrantes, sobre todo. Y algunos de la diversidad sexual, son los 3 que entraron en este congreso. De hecho, existieron asambleas en el exterior para elegir a congresistas y consejeros nacionales de Morena en el exterior. Entonces, ese cuerpo colegiado de 3,000 fue citado aquí en la Ciudad de México. Estuvimos ahí, porque también formamos parte del Congreso. No por ser legisladores, sino por la elección que te comento. Y ahí hubo una discusión. 5 personas pasaron y dieron discursos en contra de la extensión de Mario y Citlani, y 5 personas pasaron y dieron un discurso a favor. Y después de eso, frente a notario, se dio una votación. Cerca de 500 congresistas votaron en contra y cerca de 2,000 votamos a favor. En ese momento no estaban los 3,000, estábamos como 2,500. Entonces, la determinación de esa extensión es una facultad del Congreso Nacional. El Congreso Nacional representa a la militancia y está habilitado durante 3 años para tomar decisiones relevantes, como reformas de estatutos, del Comité Ejecutivo Nacional en su integración, que se renovó en las secretarías, de determinaciones que tienen que ver también con el Consejo, cuestiones de políticas de alianzas, de plataforma en los estados. Todo eso lo puede ver el Congreso Nacional, y también los asuntos de la dirigencia, porque el máximo órgano no es el CEN, sino este Congreso. Y la magistrada dice que ese Congreso no puede actuar. Entonces se está involucrando indebidamente en los asuntos internos de Morena. Algunos quieren equiparar aquí con el asunto de la dirigencia de Alejandro Moreno en el PRI. Hay una distinción que es muy importante. En el caso de Morena, el Instituto Electoral, en comisiones y en el Pleno, validó ese Congreso Nacional, y precisamente se hizo ante notario para que no hubiera duda de lo que había ocurrido ahí. Entonces se mandó el acta y demás y lo palomearon. Y es el tribunal el que pretende revertirlo. En el caso del PRI, desde el Instituto Electoral tuvieron una votación adversa. La mayoría de los consejeros determinaron que el consejo político del PRI, donde se determinó la extensión de Alejandro Moreno, había sido ilegal. Ahora los dos asuntos están en el tribunal, pero parten de supuestos diferentes. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento de la reforma tiene que ver con las acciones afirmativas. Como ya lo hemos comentado en este espacio, el presidente de la República siempre ha buscado darle representatividad a nuestros migrantes, a los pueblos originarios e indígenas, a los afromexicanos, a las personas de la diversidad sexual, discapacidad y ahora jóvenes, menores de 30 años. Eso quedó en el Plan B. Y ahí se colocó una cláusula que decía que cada partido político, hay 7 a nivel nacional, tenía que postular 25 candidaturas por estas acciones afirmativas. Y ahora que viene la reforma constitucional, la oposición, particularmente el PAN, pretende obstruir que se coloque una cláusula que señale desde la Constitución que los migrantes tienen derecho a ser diputados, pero que además establezca una cantidad de asientos, no por categoría, sino en conjunto, para migrantes, pueblos originarios e indígenas, afromexicanos, diversidad sexual, personas con discapacidad, jóvenes y las que se creen en el futuro. Que tanto lo de Notimex como lo de Financiera Rural y el cierre con el tema del INAI, lo puedes englobar dentro del mismo trabajo, el ideal de austeridad al interior del Estado mexicano, no solo del gobierno federal, sino de todos los poderes y todos los órganos autónomos. En ese aspecto, por ejemplo, ya empezamos a ver un cambio en la postura en el Instituto Nacional Electoral, con las declaraciones de la presidenta Guadalupe Tadei, pero también de los nuevos consejeros, entre ellos
Arturo Castillo, que acaba de promover que tengamos una credencial digital, y esto pues también bajaría los costos de las impresiones. Creo que se podría utilizar en ciertas zonas, pero todavía pues hay un México rural, un México que no tiene conexión a las tecnologías, y por la desigualdad pues no podría tal vez ser implementado en todo el país, pero que fuera opcional, a mí me parece una buena medida, y se trata de eso, de ahorrar recursos, como el presidente cierra también con el tema de las entidades federativas. Y te voy a comentar algo, estuvimos muy atentos en la Cámara a esta cuestión. Se había establecido un porcentaje mínimo del presupuesto federal como tope para poderlo gastar en temas de publicidad y comunicación, y desde la reforma del Plan B, que es una legislación secundaria, se pretendía que esto también aplicara a las entidades federativas. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que en estados como el mío, en Jalisco, donde hay mayoría opositora, pues las legislaturas locales, los municipios empezaron a brincar y a presentar controversias constitucionales ante la Corte. Cuando tuvimos estas notas de van 300 controversias contra el Plan B, pues en realidad era copy-paste de los municipios y de los gobiernos estatales y de los congresos locales, que estaban impugnando lo mismo, que era este punto sobre el que hablaba el presidente de la República. Ellos, como bien dijo el presidente, mencionan en su argumento que son estados libres y soberanos, y que desde una legislación secundaria no se puede vincular a que gasten menos de lo que ellos quieran gastar. Por supuesto que en los gobiernos de Morena, en las entidades federativas y en los municipios, pues hay una reducción también en ese gasto, pero particularmente en los estados opositores, con gobiernos opositores, seguían en esa línea. Y todavía hay muchos municipios que son gobernados por la oposición. Por ejemplo, creo que el PRI tiene algo así como coalición, y solos tiene algo así como 600 municipios gobernados, y es solo un ejemplo. Al PRD creo que todavía le restan entre 50 y 80, sobre todo municipios pequeños, pero es una realidad. Desde esos ayuntamientos se intentó atacar al Plan B. ¿Qué va a pasar? Cuando la noticia de la reforma llegue a la Suprema Corte, los ministros de la Corte van a tener que desechar todo ese paquete de controversias presentada por municipios gobernados por la oposición y de estados gobernados por la oposición y de congresos locales, porque se va a quedar sin materia, como ese artículo que los obligaba a reducir su gasto en publicidad ya no va a existir. Entonces, todas esas controversias se van a desechar. Y en conjunto, bueno, pues eso fortalece también, digamos, el tema del Plan B, aunque en el fondo, pues el presidente de la República ya nos está diciendo lo que todos esperamos en realidad, y con lo que estamos de acuerdo, que todos los gobiernos reduzcan ese tipo de gastos. Mientras él hablaba, me puse a revisar también los salarios en el INAI, y sí están arriba de los 150,000 pesos brutos. Mira, no, Entonces no, sí, no 120, como dijo el presidente, 150, tienes toda la razón. son brutos, pero el presidente tal vez hablaba ya de salario neto, una vez que reducen los impuestos, pero sí, están en ese umbral, y es un aparato, pues tiene razón, muy obeso. Además, hay institutos a nivel local. A mí se hacen mucho, 7 comisionados del INAI para el órgano a nivel federal. Podría funcionar bien con 5, digo, ahorita hay 4 en funciones. Es incluso una buena idea para una reforma, la vamos a proponer. Y bueno, Exactamente. ya, Es lo que sí, te quería perdón, Alfredo. plantear. Probablemente podrían ustedes buscar una reforma con la que más bien todas las secretarías, todas las dependencias y todos los organismos tendrían que entregar datos de acuerdo a lo solicitado por el pueblo de México, no solamente por nosotros periodistas, por activistas, por abogados, sino que si se solicita alguna agencia de gobierno, insisto, dependencia, secretaría, como ocurre acá en Estados Unidos, se tiene que entregar la información sin la necesidad de tener un instituto que nos cuesta a los mexicanos 1,000,000,000 de pesos al año. Y un instituto que está conformado por personas abiertamente antiobradoristas, ¿no? No, ahí sí, eso es lo más cuestionable de todo. Creo, diputado Hamlet Almaguer, que a pesar de nuestras pasiones, nuestras ideologías, en el momento en el que estamos ejerciendo un cargo público, pues ahí sí tendríamos que ser imparciales, pero esas
autoridades en el INAE una y otra vez nos han demostrado de qué están hechas y cómo están en contra de un gobierno en lo específico. Pero mira, ¿qué te parece que vamos a lo que ya sé que ibas a plantear esta parte y le pido al equipo que por favor nos grabe? Nos quedamos en un tema muy, muy importante. Nos hablaba el diputado Hamlet Almaguer de esta reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que simple y sencillamente se pospone. Nos habla de los 3 ejes fundamentales: el cederle a la Suprema Corte la facultad de revisar los desacuerdos, la regulación del principio de autodeterminación de los partidos para elegir a sus dirigentes, lo que no le convenía a Movimiento Ciudadano, y las acciones afirmativas, que es, creo, algo de lo más fundamental. Esto para la representatividad a los migrantes, a los indígenas, a los afromexicanos, a la comunidad de la diversidad sexual y, por supuesto, a los jóvenes. Y en esta te quedaste, querido Hamlet Almaguer. Nos planteabas ahí que el PAN se opone a todo este tipo de establecimientos de diversidad mediante esta acción afirmativa, que acá en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido extremadamente controvertida, pero que, insisto, y considero es absolutamente necesaria para una sociedad más plural. Sí, Antonio. Por ejemplo, allá en Estados Unidos existe para las becas y para el ingreso a las universidades, ¿no? Incluso participan como en concursos separados, o sea, si eres latino o si perteneces a otra minoría étnica, no se puede llenar la universidad de blancos, ¿no? Por ejemplo. Acá, bueno, lo adoptamos para el sistema legislativo. Entonces, el PAN se opone por una razón muy sencilla, bueno, 2. Primero, pues son clasistas, son racistas, son discriminadores de origen, no les gusta la inclusión, la diversidad y la pluralidad. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Mira, esta es una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Yo he sido muy crítico del tribunal y del Consejo General del INE. Te quiero decir que en el INE, por ejemplo, cuando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama daban línea, pues muchos lo seguían, o prácticamente todos. Al principio hubo algo de oposición y luego ya todos se cuadraron. En el tribunal, en este momento, hay 2 salas. En la sala superior hay un ala liberal y hay un ala conservadora. En el juicio sobre el tema de si regresaba o no Edmundo Jacobo, que volvió 10 días y se fue en medio de las revisiones del Contralor Interno, la votación quedó empatada 3-3. Y el presidente Reyes Rodríguez Mondragón tiene un voto de calidad. Eso significa que él desempata y decide proteger a Edmundo Jacobo. Entonces yo no veo como todo perdido en la sala superior, porque hay algunos magistrados que no coinciden con esas visiones. En el fondo, lo mejor sería lo que planteó el presidente de la República: renovar la integración. Eso es lo que pasó con el INE. Son las mismas facultades las que tenía Lorenzo Córdoba y las que tiene Guadalupe Tadei, pero la diferencia está en cómo las usan. Entonces nosotros esperamos que cuando venga esa renovación de la Sala Superior, en los próximos 3 años hay algunas vacantes, se dé paso a una nueva etapa. Mientras tanto, esta es una sentencia que fue dictada por la Sala el 28 de agosto del 2021. Esto fue un día antes de que rindiéramos protesta y 3 días antes del inicio de la legislatura. Y aquí el párrafo pues dice: la Sala Superior del Tribunal Electoral dicta sentencia en el sentido de revocar la constancia de asignación otorgada a la fórmula de Oscar Daniel Martínez Terrazas y Raimundo Bolaños, en virtud de que fue desvirtuada la calidad de persona indígena bajo la cual fueron registrados para ocupar una candidatura en el marco de tal acción afirmativa. ¿Quién es Oscar Daniel Martínez Terrazas? Un candidato a diputado del PAN, diputado federal en el 2021, que se hizo pasar por indígena. Correcto. Y fueron las propias comunidades indígenas las que presentaron un juicio para desvirtuar esa calidad y anular esa asignación. La realidad es que en los partidos de oposición, en el PAN, PRI, PRD, MC, hay muchos fraudes en las acciones afirmativas. Existen por sentencias, existen por acuerdos, pero ellos no las cumplen.
registran a personas que no reúnen esas calidades. Ha habido otro debate muy fuerte sobre la calidad del supuesto diputado migrante de la Ciudad de México que ganó el aspirante postulado por el PAN, y que muchos migrantes dicen, él no es migrante, ¿no? Y hacen lo mismo con los indígenas. Y yo no conozco quién es el diputado o diputada de la diversidad sexual del PAN o quiénes son los diputados indígenas, ¿no? Aquí cuando revocan, ordenan traer a una diputada indígena que estaba registrada en otro lugar de la lista del mismo PAN, que sí había reunido esas calidades. Pero digo, no es la regla general, aquí está al descubierto su fraude, y por eso no les gustan, porque va incluso en contra de su propia ideología, pero ya no es un tema de los partidos, sino que quede establecido en la Constitución este derecho. Déjame te interrumpo ahí, Hamlet, para mencionar el nombre de ese diputado, que por cierto nos ha discriminado aquí a Sin Censura y nunca llegó una disculpa pública, nunca aceptó una entrevista con nosotros para que aclarara las cosas y para que se sostuviera, para que tuviera pantalones. Es Raúl Torres, el diputado Raúl Torres, que pues, supuestamente nos representa como inmigrantes, como el diputado migrante de la Ciudad de México, y pues nada de eso, nadie lo conocía. Uno pregunta en la comunidad si alguien conoce a Raúl Torres, y nadie lo conoce. Le generaron esta pues supuesta semblanza de que él ha sido migrante, de que sus papás vivieron en Estados Unidos y que él vivió un tiempo allá también, pero de ninguna forma es alguien que podamos localizar nosotros como paisanos acá en los Estados Unidos, alguien que sepamos, este cuate es activista, lo hemos visto como Martín Unzueta, por ejemplo, ¿no? Este cuate ha estado en la lucha desde hace mucho tiempo. En la vida, Hamlet, ese señor Raúl Torres, no sé si todavía nos pueda poner la imagen, ahí es el supuesto diputado migrante, que como bien menciona el diputado Hamlet Almaguer, pues nos pasan con la finta los panistas, solo cuando les conviene. Ahí estaba primero el diputado el personaje que buscaba un puesto de elección popular haciéndose pasar por indígena, y este es el otro, Raúl Torres, que se hace pasar por inmigrante para pues vamos, ser diputado, para tener un hueso ahí. Quiero insistir hasta el cansancio que este señor fue el que nos atacó en Sin Censura al decir que no éramos periodistas, a pesar de que hemos estudiado, que estudiamos la carrera, que hemos estado en los medios de comunicación desde hace décadas, simple y sencillamente por haberle hecho una crítica, él aseguró que éramos matraqueros, paleros del presidente López Obrador. Disculpa que te haya interrumpido, Hamlet, creo que era necesario que planteáramos el nombre de este tipo, Raúl Torres, diputado migrante. No, era muy importante. ¿Ves cómo es una constante en el PAN? Primero, no les gustan las acciones afirmativas. Y ya que los obligan, pues no las cumplen, porque meten puro cachirul a estas postulaciones, puros aspirantes falsos, digamos. Otra práctica que tienen los partidos de oposición es mandarlos hasta atrás en la lista para que no lleguen. Y es todo lo contrario a Morena. Yo aplaudo la determinación de la dirigencia que elaboró las listas para las elecciones del 2021, porque gracias a que colocaron a migrantes, a personas con discapacidad, de la diversidad sexual, afromexicanos, pueblos originarios e indígenas, en los primeros lugares de las listas, hoy tenemos la legislatura más plural y diversa de la historia. Morena es el partido que tiene más indígenas, más afromexicanos, más personas de la diversidad sexual, con discapacidad, migrantes en la Cámara de Diputados. Hay cosas que perfeccionar, claro que sí, y por eso nuestra petición, muy respetuosa, y no se trató nunca de un quiebre o de una fisura, como algunos medios quieren manifestar, no. Es un compromiso con la lucha de la izquierda de hace muchos años, y un compromiso que también hemos hecho aquí contigo, con la audiencia, que hace algunas semanas les he dicho, para mí el voto migrante es algo primordial, tienen derecho a participar, aportan mucho al país y son ciudadanos mexicanos. Y la participación, no solo desde un punto de vista activo, hemos criticado que para el Estado de México y Coahuila solo se registraron 5,000 votantes desde el extranjero, no solamente el derecho a votar, sino a ser votado.
Entonces, en este documento, Antonio, lo que nosotros solicitábamos era que se recuperara el espíritu de lo que el presidente había planteado en la reforma constitucional electoral y que quedó plasmado también en el Plan B, es decir, un número o porcentaje claro y definido de postulaciones obligatorias para todos los partidos de acciones afirmativas, no porque Morena no cumpla, sino porque los demás partidos políticos abusan. ¿Qué va a pasar cuando se logre colocar en la Constitución esta cláusula? Primero, que va a ser muy difícil que la derecha le dé marcha atrás. Tendrían que lograr una mayoría calificada. Yo espero que el proyecto de la transformación gobierne el país muchos años y que tengamos mayoría en las cámaras durante muchos años. Pero no podemos negar que existen ciclos. Y si en algún momento, en 10, 15, 20 años, la coalición de izquierda perdiera la mayoría simple en la Cámara de Diputados y la derecha por algo lograra esa mayoría, pues podría dar reversa a las acciones afirmativas si solo quedan en la ley. Por eso nuestra postura es que queden establecidas claramente en la Constitución. Y la otra pequeña modificación que se solicitó fue que la legislación de acciones afirmativas no fuera facultad exclusiva de la Cámara Federal, sino que los congresos locales también pudieran tomar esas determinaciones. Porque habrá estados con una integración, con formación plural muy diferente. Por ejemplo, mis compañeros y amigos diputados afromexicanos me han comentado que casi el 50% de los afromexicanos residen en 5 estados del país, que son Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y el Estado de México. Son 2 millones y cerca de 1 millón residen en estos 5 estados. Quizá esas legislaturas locales quieran establecer una acción afirmativa para afromexicanos. Y en mi estado, Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato, tiene una preponderancia la acción afirmativa de los indígenas y también de los migrantes. Entonces, que cada legislatura local pueda tomar esa determinación. Son los únicos dos cambios que solicitamos para fortalecer esos derechos desde el nivel constitucional. Y si se logra, Antonio, va a ser un paso histórico que va a permitir a su vez regular en una legislación secundaria las sanciones y las prevenciones de este tipo de casos, de los migrantes falsos, de los indígenas falsos, para que eso no se repita en el futuro, Antonio. Entonces, esas son las razones que nos llevan a esta discusión interna. Yo agradezco el respaldo que hemos tenido a nuestro coordinador parlamentario. Ayer tuvimos una reunión plenaria de Morena, los 200 legisladores, y todos estuvimos de acuerdo en luchar porque quede establecido en la Constitución este porcentaje o número de candidaturas, Antonio. Pues esperemos que continúe, que se pueda llevar a cabo. Ya nada más para cerrar, mire, estaba mientras nos planteaba estas excelentes propuestas y le pido al equipo que por favor nos grabe, estaba yo buscando el momento en el que nos discrimina, nos ataca este supuesto diputado migrante que nada tiene de migrante, ¿no? Raúl Torres. Encontré el tuit por ahí, bueno, en el que primero ataca al presidente López Obrador, ¿no? Y le llama, dice que es nuestro Mesías, dice que nosotros no somos periodistas porque no somos profesionales, porque tenemos sesgo. Y ante todo esto, ante lo que estamos planteando, diputado Hamlet Almaguer, sobre Raúl Torres, ya nada más para cerrar, se viene una nueva legislatura. ¿Cómo podemos, con esta acción afirmativa que ustedes están impulsando, esperar que exista una representación clara para estos grupos que verdaderamente lo necesitan? Hablando desde los migrantes, los indígenas, los afromexicanos, la comunidad de diversidad sexual y los jóvenes. ¿Cómo evitar que lleguen personajes como Raúl Torres a ese puesto con partidos como el Partido Acción Nacional? Primero se tiene que lograr que quede establecido en la Constitución y a partir de ahí se puede realizar con 2 vías. Legislación secundaria, pero está muy corto el tiempo ya para la aplicación de la elección del 2024, esa es la opción 1. Y la opción 2 es con lineamientos del propio instituto y ahí yo veo que puede existir apertura, sobre todo por la nueva integración, para que a partir de la reforma constitucional podamos, en colaboración, desarrollar estas líneas
para prevenir los casos que mencionas, incluso con sanciones administrativas o vista a las autoridades penales, o sea, quien defraude de esta manera a la ley y también al grupo, al colectivo, a la comunidad a la que pretende representar, pues merece tener una sanción. Y ahí vendrá un debate. Por ejemplo, hemos platicado con nuestros compañeros de los pueblos originarios y una mayoría, por ejemplo, se inclinan a la parte de la lengua como una prueba, digamos, del cumplimiento de esta pertenencia. Hay quienes dicen, pues es que también hay indígenas que lamentablemente no pueden conservar la lengua por las condiciones del entorno, entonces buscar como otro tipo de métodos para comprobar, pero seguramente en la legislación secundaria podrá quedar detallado. Hoy el primer paso sería el nivel constitucional y garantizar también en la parte procesal que cualquier ciudadano o colectivo o asociación que no esté de acuerdo con que una persona reúna esas calidades pueda acudir al tribunal a impugnar esta autorización, porque si no, bueno, pues se van a seguir filtrando estos personajes que no cumplen con esas características, Antonio. Qué bueno que podamos hablar y pensar en esas sanciones y por supuesto que estaremos muy pendientes. Mientras tanto, lo único que podemos tener ahí es que este personaje, yo eso es lo que creo, no volverá a ser elegido por alguien, a lo mejor tendrá alguna representación proporcional, pero pues si de pronto le llega a usted y si usted puede votar acá en los Estados Unidos por un representante migrante desde acá, desde los Estados Unidos, ya sabe usted por quién sí votar y por quién sí no votar. Usted conoce quiénes son los verdaderos candidatos migrantes, los verdaderos paisanos, y los lobos vestidos de oveja, los panistas vestidos de oveja, para ser más claro. Estimado diputado Hamlet Almaguer, nos dio un gusto siempre, como siempre, tenerlo aquí en Sin Censura. No sé si nos puedes compartir tus redes sociales. Nos has dado un panorama muy importante sobre esta situación que ocurre ahí en la Cámara de Diputados y la reforma en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero pues hay muchas preguntas del público en nuestros chats. ¿Cómo se pueden comunicar contigo, diputado? Sí, me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer, en todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer, y le vamos a dar una revisada ya a los comentarios cuando quede el video para atenderlos. Que tengan muy buen día, mucho éxito en todo. Gracias, ahí lo tiene usted, al diputado Hamlet Almaguer, aquí en Sin Censura. Y le pido